Así que vamos a ver los valores esperados para funciones bivariadas. Otro concepto importante, las distribuciones condicionales, que es un caso muy particular de las distribuciones bivariadas y que igual puede generalizarse después, donde nos empezamos a preguntar qué podemos o cómo se comportan ciertas variables condicionando algunas características, ¿no? Como en probabilidad, cuando veíamos las probabilidades condicionales, ¿no? Teníamos ahí el teorema de Bayes, el teorema de la probabilidad total, o una probabilidad condicional. Tiene un poco de ese espíritu esta segunda parte de distribuciones condicionales. Y terminamos presentando una medida vinculada a la relación entre las variables, ¿no? Estamos mirando dos variables en adelante, así que nos interesaría saber si hay alguna medida que nos dice algo respecto a la relación que éstas tengan, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a ir tratando de hacer el día de hoy. Tal vez lo único que hay que ir recordando es igual muchas de las propiedades que hemos visto en estadística uno van a volver a verse o volver a validarse en nuestro caso. Y el mismo fenómeno ocurre para las variables discretas o para las variables continuas, ¿no? Son temas muy parecidos entre ellos, ¿no? Entre estos valores. Ya, así que, a ver, vamos iniciando con la primera parte. Para recordar simplemente, ¿no? Para recordar simplemente, en el caso univariado, ¿no? En el caso univariado, cuando teníamos una sola variable, para el caso univariado voy a poner ahí, ¿no? Sea x, ¿no? Sea x una, una variable aleatoria, una variable aleatoria con función de probabilidad o con función de probabilidad, ya sea, digamos, le voy a llamar como lo anterior, ¿no? Una pi de x para el caso discreto, ¿no? Pi de x para el caso discreto, o f de x para el caso continuo, ¿no? O f de x para el caso continuo, p de x para el caso discreto, o f de x para el caso continuo, ¿Cómo definíamos la función esperanza, ¿no? En el caso univariado, ¿no? La función esperanza o el operador esperanza, ¿no? El operador, vamos a llamarlo, el operador matemático esperanza, se define como, en el caso univariado era bastante sencillo, ¿no? Si teníamos la esperanza de x, esta para el caso discreto no era nada más que la sumatoria en el recorrido de la variable aleatoria. Y aquí, para ponerla de forma más precisa, era lo que metíamos dentro de la esperanza, ¿no? Lo que estaba dentro de la esperanza. En este caso puede ser una función cualquiera, una función g de x. ¿Cómo funcionaba este operador? Era la sumatoria del operador, de esta función x, multiplicada por la función de probabilidad. Para el caso discreto, esta es la definición de la esperanza, ¿no? Del operador esperanza. Y en el caso continuo, ¿no? Teníamos algo similar, ¿no? Con la salvedad de que ya no estamos viendo sumatorias, ahora estamos viendo una integral. Y ya no estamos viendo una función puntual para los valores de x, sino estamos viendo una función de densidad diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. En el caso, discreto y continuo, la definición era muy similar, ¿no? Era muy similar para el caso discreto continuo, ¿no? Para el caso discreto y para el caso continuo aquí abajo.
Finalmente era como una especie de convención, digamos, ¿no? Si queríamos calcular el operador esperanza de algo, en este caso esta g de x, lo que hacíamos era la sumatoria de g de x por la función de probabilidad, ¿no? O la integral de g de x por la función de densidad. Acá sea lo que sea g de x, ¿no? Sea lo que sea g de x. Para el caso bivariado es algo muy similar, ¿no? Para el caso bivariado es algo muy similar, ¿no? Voy a poner ahí una definición para esto. Nuestra definición 6, ¿no? Voy a corregir después esto, ¿no? Y vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? El valor esperado, ¿no? El valor esperado para la función, ¿no? La función. Ahora seguimos trabajando con una función g, pero esta función ahora tiene o puede tener dos elementos, ¿no? La función x y la función y, ¿no? El valor esperado para la función g de xy se define como, y ahí vamos a ver ambos casos, ¿no? Para el caso discreto y también vamos a ver la definición para el caso continuo. Para el caso continuo. Ya, para el caso discreto estamos interesados ahora en conocer la forma de la esperanza de una función g cualquiera que esté en función de las dos variables aleatorias, x y y, ¿no? Del vector aleatorio x y y. Acá podríamos escribirlo como la sumatoria, ¿no? La sumatoria en el recorrido de x, la sumatoria en el recorrido de y, ¿no? Barremos todo el espacio definido de x y y para la función g de x, y, ¿no? Evaluados en sus diferentes puntos, ¿no? Por eso en minúsculas, g de x, y, multiplicado por la función de probabilidad de estos valores, ¿no? Por la función de probabilidad en el caso discreto. El valor esperado tiene una forma muy similar, solo que ahora estoy trabajando con las dos variables, ¿no? Con x y con y. La sumatoria recorre en ambos casos, x y y. Para el caso continuo es homólogo, ¿no? Es muy parecido. Solo que ahora en vez de recorrer las sumatorias, recorro la integral de x, recorro la integral de y. Ya no estoy trabajando con la función pi, sino como es el caso continuo, estoy trabajando con la función f minúscula, diferencial de y, diferencial de x. Misma definición, ¿no? Misma definición. Misma definición. Y esos son los valores. Esa es la definición de los valores esperados en el caso bivariado, ¿no? Hay algunos especiales, ¿no? Hay algunos especiales que nosotros recordaremos, ¿no? Ahí voy a poner una nota, ¿no? Hay valores esperados, ¿no? Hay valores esperados más usuales, ¿no? Más usuales que otros, ¿no? Que otros. Como un ejemplo ahí les podría ir mencionando algunos que son típicos. Si nosotros recordamos, en este caso, esta esperanza de una función muy particular, ¿no? De una función basada en x menos la esperanza de x, todo esto elevado al cuadrado y todo esto entre corchetes. Este valor esperado que está en términos únicamente de x, ¿no? Y este otro valor esperado que está únicamente en términos de y, ¿qué nos daban?
¿Cómo se llamaban estos valores? Por ejemplo, tenemos las varianzas para cada variable. Para cada variable. Esta es una de las más comunes que utilizábamos en el caso univariante, que igual deberíamos ver cómo las tenemos o cómo las vamos a calcular para el caso bivariante, ¿no? ¿No? Las varianzas para cada variable es un término de los más comunes que existen. Otro podría ser ¿no? otra medida, ¿no? Otras medidas son el valor esperado de x, ¿no? El valor esperado de x son el valor esperado de x, el valor esperado de y, ¿no? El valor esperado de y, que son aproximaciones, o bueno, que son referencias muy similares a un promedio, ¿no? A un promedio aritmético, ¿no? Estas dos medidas, que igual hemos visto en el caso univariante, la esperanza de x y la esperanza de y, son referencias a un promedio aritmético, ¿no? Nos decían un poco cuál es el valor más esperado de la variable x, ¿no? Dicho de otra forma, en qué punto de la distribución se acumulaba la mayor cantidad de probabilidad. Estas son las que nosotros hemos ido viendo en Estadística 1, que siguen vigentes para el caso bivariado, solamente que tenemos que ver cómo vamos a calcular estas a partir de una función bivariada. Un camino muy sencillo sería plantear algo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? En la anterior clase hemos aprendido que podemos generar marginales. Y si tenemos la marginal de x y tenemos la marginal de y, todo esto sería básicamente muy similar a lo que hacíamos en Estadística 1. Sacaríamos la esperanza de x, la esperanza de y, obtendríamos sus varianzas, ¿no? Pero si no pudiéramos hacer eso necesariamente, habría que ver qué pasa en el caso bivariado, ¿no? Simplemente para recordar, esta era la varianza de x y esta sería, por ejemplo, la varianza de la variable y, ¿no? Promedio aritmético. Voy a poner acá como otra función común o otro valor esperado, bastante útil, ¿no? Bastante usado, ¿no? Usado en los casos bivariados. En los casos bivariados es el siguiente, ¿no? El otro valor esperado que vamos a ver, que vamos a calcular muchas veces para las distintas funciones que tengamos, es la esperanza conjunta, ¿no? La esperanza conjunta de xy, ¿no? La esperanza de xy. Que en el caso más sencillo, digamos, en el caso del continuo, por ejemplo, esto sería algo como la integral respecto de x, la integral respecto el recorrido de y, de xy multiplicado por la función xy, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Simplemente sería resolver esa integral, ¿no? Para encontrar ese valor esperado xy, que es bastante usual para alguno de los temas que hacemos, ¿no? Ya, así que, a ver, tal vez solo como práctica para esto, podemos, o bueno, antes de ver práctica, ¿no? Veremos algunas cosas interesantes en esto, ¿no? Encontrar, ¿no? Encontrar la forma de la esperanza de x usando la definición, ¿no? Usando la definición anterior, ¿no? Usando la definición de estos valores esperados para funciones bivariadas, por ejemplo. ¿Cómo encuentro la esperanza de x partiendo de esta relación, ¿no? De una función bivariada? Así que ahí les pregunto a ustedes, si yo planteo esto, la esperanza de x igual a la integral en el recorrido de x
por la integral en el recorrido de y, ¿no? Por la integral en el recorrido de y de este valor x multiplicado por f de xy, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? ¿Será que hay alguna manera de simplificar esto? Para encontrar la esperanza de x, ¿no? En función de la función bivariada, ¿no? ¿A qué será que esto, eh, en qué se transforma esto, ¿no? ¿Será que puedo operar algo acá? En este ejemplo, el g de xy es simplemente x, ¿no? Simplemente x, ¿no? No tiene la presencia de y. Si yo les pido encontrar la esperanza de x dada cierta función bivariada, la pregunta es que cómo resolveríamos esto, ¿no? A ver, ¿algún comentario? Sí, por si acaso estoy grabando, no se preocupe. Sí, normalmente no utilizo el Meet para grabar, ¿no? Así que igual creo que alguien está grabando, así que no hay problema. Utilizo el OBS para grabar en el escritorio. No estoy pensando que en algún momento se puede ir a internet y puedo perder la grabación, ¿no? Que alguna vez me ha pasado antes, ¿no? Así que prefiero grabarlo desde el escritorio y después subirlo. Ya, entonces, ¿alguien tiene algún comentario de cómo converge esto o a qué se transforma? Podemos ir operando acá algunas cosas, ¿no? Voy a hacer algunas operaciones en esto. Eh, esta x la podría sacar, ¿no? La podría sacar acá. Porque no le afecta este integral de y, ¿no? Es como una constante para el integral esta. ¿Y a qué será igual esto, ¿no? La integral en el recorrido de y de la función diferencial de y, de la función bivariada diferencial de y. ¿A qué es igual esto? Uno. Ya, no, ¿no? 1 debería ser, si no hubiera la x, la integral en el recorrido de ambas variables de solamente la función bivariada, eso sí es 1, ¿no? Ahora hay una x acá, pero si solamente agarramos esta integral de y con la función bivariada xy y diferencial de y, ¿a qué se parece eso, ¿no? ¿A qué es igual? La marginal de x, ¿no? Como dice Luis Fernando, es la marginal de x. Habíamos dicho que para encontrar una marginal, integramos respecto a la otra variable la función bivariada, ¿no? Aquí está la función bivariada y se está integrando respecto a la otra variable, que en este caso es y, entonces esto debería ser la marginal de x, ¿no? Todo eso se convierte, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo al integral de respecto a y de la función bivariada xy diferencial de y, se convierte nada más que en la función de x, en la marginal de x. Y volvemos a la definición sencilla del caso univariante, ¿no? ¿A qué es igual la esperanza de x? A x por su función de densidad, ¿no? La integral de eso, ¿no? Así que igual, ¿no? En cualquier caso, si queremos calcular la esperanza de x de una función bivariada, necesariamente tenemos que obtener la marginal de la variable aleatoria, ¿no? La marginal en este caso de x. ¿No? Eso simplemente como referencia, cuando tenemos una función sencilla, digamos, de una sola variable, normalmente siempre vamos a tener que trabajar con la variable marginal, ¿no? Con la función marginal, ¿no? Con la función marginal. Ya, así que, a ver, yo les voy a ir pidiendo un par de cosas acá antes de mirar esto. Eh, Podemos irnos al caso
podemos irnos al caso discreto, ¿no? Y ver ahí algunos ejemplos, ¿no? Teníamos esto, si recuerdan, ¿no? Teníamos esta tablita de la anterior, ¿no? La variable aleatoria, porciones de pizza en un restaurante respecto a la cantidad de gaseosas que pueden tomar los estudiantes. Y ahí teníamos, ¿no? Nuestra X se movía 1, 2, 3, nuestra Y se movía de 0, 1, 2. Esta era una... Ah, perdón. Esto de acá era una... esta de acá era una matriz de datos y la podíamos volver una matriz de probabilidades, ¿no? Eso habíamos visto en la anterior clase. De las sumas de las filas podíamos tener la marginal de X, podíamos tener la marginal de Y, ¿no? Podíamos tener la marginal de Y. Y en criterio de independencia habíamos dicho que podíamos explorar si eran independientes o no, ¿no? Ahí habíamos terminado en este ejemplo de lo discreto. Ahora una pregunta muy sencilla sería en este caso, ¿a qué será igual la esperanza de X? ¿No? ¿A qué será igual la esperanza de X? ¿A qué será igual la esperanza de Y? ¿No? Un poquito para recordar. Lo otro es ¿a qué será igual la esperanza de X al cuadrado? De X al cuadrado, lo voy a dejar así, X al cuadrado. ¿A qué será igual la esperanza de Y al cuadrado? Y finalmente, ¿a qué será igual la esperanza de X, Y? Esperanza de X integral en el recorrido de X por la función de X, diferencial de X. Ya. Ahora, ahí, este ejemplo de acá es para el caso continuo, ¿no? No nos olvidemos que cuando tenemos una función definida, ¿no? Donde X o Y, donde X y Y son continuas, estamos en el caso continuo. Pero cuando estamos en el caso discreto, ¿no? Nuestra fórmula tiene un poco esta forma, ¿no? Nuestra fórmula tiene esta forma. Es la sumatoria en el recorrido de X, la sumatoria en el recorrido de Y de la función g de X por la función de probabilidad. Por la función de probabilidad. En ese Entonces, caso sería únicamente, sí, sí, adelante. sí, de acuerdo. La sumatoria en el recorrido de X de la variable X multiplicado por la función de probabilidad de X, obviamente. Ya, entonces, a ver, les dejo. Vayan recordando un poquito sus apuntes de estadística 1. Acá lo único diferente debería ser esta XY, ¿no? Pero a ver, tienen ahí creo que toda la información para darme la esperanza de X, la esperanza de Y, la esperanza de X al cuadrado, de Y cuadrado y la esperanza de XY. A ver, vayan calculando esos 5 valores. Este sería el ejemplo en el caso discreto, ¿no? El ejemplo en el caso discreto. De ahí vemos el ejemplo para el caso continuo, ¿no? ¿Cómo obteníamos eso? A ver, solamente tal vez para recordar ahí. eh, Esto de acá lo voy a reescribir también para el caso discreto, por si acaso para que lo vean que el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? La esperanza de X pensando en una función eh, bivariada, ¿no? Sumatoria, sumatoria, la variable X, esta ya es la función de probabilidades XY, y esto no tendría sentido. Aquí igual X va a salir y vamos a tener el concepto de la marginal, así que esto va a ser equivalente a la sumatoria en el código de X de pi de X, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? En el caso continuo, en el caso discreto. En el fondo, tanto continuo o discreto, tenemos que trabajar con las marginales. En este caso ya tenemos acá la marginal de X y ya tenemos la marginal de Y, ¿no? Es recordar cómo calculábamos estas esperanzas para esos casos, ¿no? A ver ahí si vamos calculando estos 5. Y para motivarlos igual un poquito, esto va a ser por un punto, por un punto aquí en
me dé el valor de esta, ¿no? De la esperanza XY. La primera persona que dé el valor en el chat, Para caso discreto, leak. para el caso O discreto. No, este sí, este es un ejemplo discreto, sí, sí, para el caso discreto. Por un puntito, esta de acá, ¿no? ¿Cómo obtendríamos esa? hay que escribirlo, ¿verdad? En realidad va a salir un valor, ¿no? Yo solo quiero el valor, ¿no? Dicen es Ah, ya. 5 5 digamos, ¿no? Dicen 10 10 si es 0.25 eso. ¿No? Lo que quiero es que vayamos viendo cómo trabajamos con esto. Si, para darles ahí un poquito de espacio con la fórmula, voy a tratar de reducir un poco el espacio a esto. Y a ver si se puede ver simultáneamente estas dos pestañas para que lo tengan también acá eso. Ya, no sé si se logra ver. Esto más lo voy a reducir un poquito. Ya, creo que ahí está mejor. Ahí están las definiciones, discreto, continuo. Y ahí está nuestro ejemplo, ¿no? Y lo que les pido. A ver, les voy a dar unos eh, hasta ahí 42, ya. Son y 39, hasta y 45, ya, hasta 14 y 45, para que me vayan dando estos valores de acá, ¿no? Esto lo voy a recorrer acá. Perdón, así. De verdad, ahí tenemos a Julián Ernesto que está planteando que la esperanza de X y la esperanza de Y es igual a 3. Ahorita lo vamos a confirmar. Ah, ya, la esperanza de X 6 y la esperanza de Y 3. Ya, ahorita lo confirmamos.
¿Quién más? La esperanza de x cuadrado, la esperanza de y cuadrado y la esperanza de xy, ¿no? ¿Cómo podríamos obtenerla? Últimos 2 minutos. Ya, ahí Gisela nos da 4 valores: 1,69, 1,13, 3,45, 1,63. Nos faltaría todavía el de XY. A ver, veremos qué tal. Un minuto más. Ya, 45. Resolveremos conmigo entonces. Creo que no hemos llegado a los valores. Compraremos en algunos casos. Ya, entonces acá voy a poner para el ejemplo, para el caso discreto, de de la pizza, ¿no? De las pizzas o de la pizza y las gaseosas, ¿no? Y las eran gaseosas, perdón. Y las gaseosas. Vamos por la más sencilla, que en este caso sería la esperanza de x. La esperanza de x en el fondo se reduce a esto, dice, ¿no? X por su probabilidad. La sumatoria de todo eso. En términos muy sencillos, ¿quién es x? La variable aleatoria. Para x, ¿dónde se mueve la variable aleatoria? 1, 2 y 3. ¿Quién es su probabilidad? Ese es el valor de esta x minúscula, ¿no? ¿Cómo se vuelve la variable aleatoria? 1, 2 y 3. La probabilidad de x sería cada una de estas, ¿no? Esta sería nuestra pi de x, si quieren, ¿no? 0,50, 0,31 y 0,19. Entonces, lo único que deberíamos hacer es multiplicar la variable por su probabilidad, e ir sumando. La primera variable es 1 por su probabilidad, 0,5. Más la siguiente, 2 por su probabilidad, 0,31. Más 3 por su probabilidad, 0,19. Y eso nos debería dar el valor esperado de x, ¿no? Hacer eso en el Excel es muy sencillo, ¿no? Esto lo voy a usar un poquito esta información acá.
perdón. Ya, ahora sí, voy a usar esta información acá. Es multiplicar la variable aleatoria por su probabilidad. 0,5, 0,61, 0,57. Y esto sumarlo, ¿no? Más la suma de lo que tengo de estos términos. ¿No? Que exactamente lo que hicimos acá, ¿no? El resultado había sido 1.69, 1.69, ¿no? Y cosa muy importante acá, ¿no? El valor esperado es como el promedio, decíamos en la nota, ¿no? Es finalmente lo que esperamos, ¿no? El valor esperado de X es el valor que nosotros que pensamos que puede ser más frecuente en este experimento aleatorio o en esta variable aleatoria, ¿no? Donde se acumula la mayor cantidad de probabilidad. En este caso es el valor 1.69. Este valor, ¿no? Este valor normalmente tiene que estar en el rango de la X, ¿no? Como es simplemente X, debería estar en el rango de estos. Debería ser 1, 2 o 3 o estar por ahí al medio, digamos. Es 1.69, entonces tiene sentido, ¿no? Está dentro de estos valores, ¿no? Está dentro de esos números. Ahí, sí, su compañera Gisela ha coincidido. Creo que solamente su compañera Gisela, ¿no? ¿Alguien había levantado la mano si quería comentar algo? ¿No? Ya. Entonces ya tenemos la esperanza de X. Para el caso de Y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Para el caso de Y, lo voy a hacer acá, sería la esperanza de y ahora, misma idea, ¿no? La variable aleatoria por su probabilidad. Me voy a la variable aleatoria, aquí está la variable y con su probabilidad. 0, 1, 2, ¿no? Ese es el recorrido de y, 0, 1, 2, y las probabilidades se mueven como 0,12, 0,63 y 0,25. Entonces lo que debería hacer para encontrar la esperanza de y es, acá lo voy a anotar, multiplicar el valor de la variable aleatoria, 0, por su probabilidad, 0,12, más el siguiente valor de la variable aleatoria, 1. La probabilidad de 1 es 0.63, más el último valor de la variable aleatoria, 2, por su probabilidad, 0.25. Y ese es el resultado de la esperanza de y, ¿no? Acá en el Excel lo voy a hacer aquí abajo para tener esa referencia. Esta va a ser la esperanza de y. Tendría la variable por su probabilidad para el caso 0, para el caso 1 y para el caso 2. Y la suma de esto, ¿no? La suma de esto debería ser la esperanza de y. 1.13. 1.13. Que igual, ¿no? Como es un valor esperado de y se mueve de 0, 1, 2, el valor esperado debería estar dentro de estos números, ¿no? Entre 0 y el 2, digamos. Y el 1.13 está bien, digamos, no está el 1.13 ahí. Y seguramente sí, tiene sentido que esté más cercano del 1 porque la mayor probabilidad de la y es 0.63, ¿no? Entonces hace que todo se aproxime la mayor cantidad de incidencia en probabilidades hacia el 1, ¿no? Más que hacia otro número en particular. Ya tendríamos la esperanza de y. Veremos el caso de la esperanza de x al cuadrado, ¿no? A ver, la esperanza de y, 1.13, igual su compañera Giselle tiene ahí el mismo número, también su compañero Abraham justo. Está bien, digamos, ¿no? Veremos el x al cuadrado, ¿no? Veremos el x al cuadrado y el y cuadrado. Acá el valor esperado para el segundo caso del x al cuadrado se hace sobre ¿quién? Sobre el x al cuadrado, ¿no? El x al cuadrado es la variable, digamos ahora, x al cuadrado. Entonces, ¿cómo debería funcionar con la esperanza de x al cuadrado? Esto sin entrar a los números, para el caso discreto debería ser la sumatoria, si quieren, desde 0 desde 1, en este caso, desde el 1 hasta el 3, ¿no? Es el recorrido del x, ¿no? Desde el 1 hasta el 3, ¿no? Si quieren, para ponerlo más bonito, de x igual a 1 hasta el x igual a 3, digamos, ¿no? Hasta que el x igual a 1 hasta el x3. ¿De quién? Del x al cuadrado
multiplicado por la probabilidad de cada una de esas x, multiplicado por la probabilidad de cada una de esas x. Es muy similar a lo que hemos hecho antes, solo que ahora no nos interesa la x suelta, ¿no? En la esperanza de x nos interesaba solamente la x, que tomaba valores de 1, 2 y 3, y a cada una de esas le multiplicábamos su probabilidad. Ahora lo que hacemos es, a cada x la vamos a elevar al cuadrado. 1 elevado al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Que la primera x vale 1, es elevada al cuadrado por su probabilidad. El segundo valor de x es 2, 2 lo elevamos al cuadrado, y eso lo multiplicamos por su probabilidad. 3 lo elevamos al cuadrado, y eso lo multiplicamos por su probabilidad. La pregunta es a qué será igual esto, ¿no? 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y cada una de esas por su probabilidad. Ahí voy a recurrir aquí al ERE para hacerlo mucho más sencillo. Denme un momentito. Ya está. Voy a preguntarle eso. 1 al cuadrado por 0,5. 1 al cuadrado es. Y el valor había sido 3.45. ¿no? El valor esperado de x al cuadrado había sido 3.45. Este de acá había sido 3.45. Lo voy a anotar acá para tenerlo. Hasta ahí estamos repasando cosas de estadística 1, ¿no? Este había sido 3.45. Para el caso de y es exactamente igual, ¿no? Ahora estamos interesados en el y cuadrado. 0 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, y cada uno de esos y al cuadrado multiplicado por su probabilidad, y toda la suma me da la esperanza de y cuadrado. Le voy a preguntar al ERE cuánto es eso. Y había sido 1.63. 1.63. La esperanza de y al cuadrado. 1.63, ¿no? Y Gisela ha tenido 4 de las 4. Y después creo que estamos, no sé si alguno más le ha dado, creo que ella básicamente ha acertado esos valores. Ya, y vámonos tal vez al que es medio más nuevo, ¿no? Que sería el último, la esperanza de XY, ¿no? La definición de esta que nos dice, ¿no? La definición de esta nos dice, acá la teníamos, aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, o lo mismo acá, ¿no? Para el caso discreto. Cuando ya tenemos una función de dos variables, en este caso el producto de x y y. El producto de x y y es la sumatoria en el recorrido de x y en el recorrido de y de cada uno de los valores de x y y, digamos, ¿no? De todas las combinaciones x y y sobre las sumatorias, cada una multiplicadas por sus probabilidades, ¿no? Cada una de esas multiplicadas por sus probabilidades. Eso para nosotros, ¿qué vendría a ser, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Esto igual lo puedo poner si quieren en términos de sumatoria. Le voy a poner la sumatoria en el recorrido de x, la sumatoria en el recorrido de y. ¿De quién? De xy multiplicado por su probabilidad. Multiplicado por la probabilidad xy. En términos numéricos, ¿cómo resolvemos esto? Tengo que hacer que las sumatorias vayan moviéndose, ¿no? Esta xy, tengo que generar este producto xy. Y a ese producto después tengo que multiplicarle por su probabilidad, por la probabilidad xy. Estas probabilidades las tengo acá. Esta es la matriz de probabilidades, ¿no? Esta de acá es la probabilidad 1, 0. Esta de acá es la probabilidad 1, 1. Esta es la probabilidad 1, 2, digamos, ¿no? A ver, lo vamos a hacer primero numérica, bueno, con letras, ¿no? Para que vean más o menos cuál sería la idea. En el ejercicio, ¿cómo sería? La primera x toma valores de 1, ¿no? Sería 1 por el valor que toma y.
La primera vez toma valores y de 0. Eso multiplicado por su probabilidad. Su probabilidad es 0.04. ¿No? 1 por 0 multiplicado por 0.04. Más, ¿no? Esa es la primera realización de nuestro elemento. Si esto lo vemos en términos de notación, sería... bueno, lo dejaremos en numérico nomás para ir generando los otros, ¿no? El 1 sigue fijo, el 1 del x. El y cambia a 1, ¿no? Y cambia a 1 y eso lo multiplicamos por su probabilidad. Por la probabilidad de que x y y tomen el 1 y el 1. Que esto es 0.42. Más, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos hasta el último elemento. El último elemento sería cuando x valga 3 y y valga 2. Ahí deberíamos hacer 3 multiplicado por 2 multiplicado por su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? Es de 0.13. ¿no? Resolviendo todo eso deberíamos obtener el valor de la esperanza la esperanza de XY, ¿no? La esperanza del producto XY. Veremos en el Excel va a ser esto mucho más sencillo de hacer. Voy a borrar esto que teníamos en la anterior clase que no es tan relevante. Aquí voy a poner, esta va a ser mi matriz XY, ¿ya? Esta de acá va a ser mi matriz XY. 1 multiplicado por 0, 0. 1 por 1, 1. Acá lo voy a poner si quieren los valores más para que tengamos esa referencia. 0, 1, 2, ¿no? 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2 por 0, 0. Bueno, todo esto es 0 en realidad. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6, ¿no? Estos de acá vendrían a ser los productos XY, ¿no? Los productos XY. Por definición, cada uno de esos productos XY los tengo que multiplicar por su probabilidad. Y una vez que haga eso, tengo que sumar todo esto, ¿no? Tengo que sumar tanto para X y para Y. Como está en términos de matriz, ya esta sumatoria está implícita, ¿no? Esta doble sumatoria. Ya tengo el producto XY, ya tengo la matriz de probabilidades. Ahora las multiplico celda a celda y después sumo todo eso. Entonces yo acá lo que podría hacer es multiplicar estas de acá, digamos, ¿no? Estas celdas. Así que, a ver, para que pueda tener un poquito más de espacio, lo voy a insertar ahí algunas filas. Esto lo voy a mover aquí arriba para que tenga todo un espacio. Ya, ahí que quede. Ahora aquí voy a hacer XY multiplicado por su probabilidad, digamos, ¿no? Multiplicado por la probabilidad XY, digamos. Entonces, cada una de estas celdas, 0 multiplicado por su probabilidad. Esto lo repito para las 9 celdas. Y ahí tengo el resultado, digamos, ¿no? Cada una de estas celdas es XY por su probabilidad, XY por su probabilidad. Y finalmente la esperanza de XY debería ser simplemente la suma de esto. $19, ¿no? 19. Sí, parece que estamos bien. O hay algún error ahí. Aunque no está multiplicando esto bien, creo, ¿no? No está haciendo Había un las ciclo celdas. especial para hacer esa multiplicación de matrices, algo con F2 o F4 había que hacer, porque no se podía jalar directamente. Y a ver, gracias. Probemos. Esto debería ser 0. Sí, ha sido creo que mi culpa ahí. La voy a hacer celda por celda. A ver, déjenme. Es un tema mío del Excel, así que multiplicar 0 por 0.04. No, algo estoy haciendo mal. Más esta. 0 por 0.04. Ahí está bien. Más 1 por 0.42. Está bien. Más 2 por 0.04. Que ya ahora sí está bien. Veremos si esto me permite jalarlo hacia abajo. Sabemos que la primera fila, la primera columna sí o sí debería quedarse en 0. Ya, ahora sí creo que está bien, ¿no? 0, 0. Esta debería ser 2 por 0 y 7, 0.33. Está bien. 3 por 0.5, 0.15. Ya, ahora sí, ¿no? Este es el valor correcto. Es un error de cálculo mío. Y el valor que tengo es 2.067, digamos, ¿no? 2.067.
que creo que varios de ustedes han llegado a un valor muy similar, que debe, debe ser por un tema de redondeo, básicamente, ¿no? Porque en realidad estos números son, en el Excel tienen muchos más decimales, ¿no? Tienen muchos más decimales. Está bien, o sea, por un tema de efecto de redondeo, digamos, si fuera el examen, yo les voy a pedir mayor precisión, pero deberíamos acercarnos a este valor, ¿no? Ya. Eh, el valor esperado es de 2.06, ¿no? Entonces, si hiciéramos, si respetamos todos los decimales, esta esperanza es de 2.067. 2.067. Creo que Jorge, Luis, Gisela y Daniel se han acercado bastante. ¿No? Se han acercado bastante. Y está bien, digamos, ¿no? Igual el valor x lleno debería estar acá como la lógica, digamos, ¿no? Estos son los números. Finalmente es como sacar un valor esperado de estos conjuntos de acá, ¿no? Así que igual el valor que salga de acá, el 2.06, no debería estar fuera de los números que uno ve acá, ¿no? Si nuestro valor esperado salía 19, estaba mal porque no estaba acá, no debería estar. O sea, debería haber estado el 19 en alguna medida acá, pero no estaba, ¿no? Así que sí. Entonces creo que ahora lo estamos, creo que ahora sí está todo bien. Ya, súper. Entonces ya tenemos esos 5 valores, ¿no? Como ven, para el caso discreto es un poco laborioso, ¿no? Es un poco laborioso. Hacer esto manualmente siempre es un poquito más pesado. El Excel ayuda. En un examen esto puede llevar mucho tiempo y los errores de redondeo pueden a veces afectar algunas cosas. Pero aquí la idea es justamente obtener estos valores de acá, ¿no? Obtener estos valores. Ya, entonces con eso cerramos un poco esta parte de los valores esperados, tanto para continuas, bueno, para el caso discreto en particular, y para el caso continuo, ¿no? Para el caso continuo, se convierte en resolver un integral, en realidad, ¿no? Se convierte en resolver un integral. Podríamos hacer algunos ejemplos ahí, tal vez al final vamos a ver cómo nos va en tiempo. Veremos estos dos siguientes conceptos y en base a eso vamos a ver de hacer algunos ejemplos en todo esto, ¿no? Porque al final se puede hacer muchas cosas con una sola función que yo les dé, ¿no? Y en el examen de esta parte va a ser algo muy similar, digamos. Yo les voy a dar una función y les voy a pedir que vean si la función bivariada es válida. Una vez que me digan que sí es válida o no es válida, el siguiente paso será calcular sus marginales. El siguiente paso será calcular sus esperanzas, sus varianzas y estas esperanzas conjuntas. Y el siguiente paso será hacer sus distribuciones condicionales y el siguiente paso será hacer sus medidas de relación. Con una sola función pueden hacer muchas de esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando terminemos estas definiciones, vamos a dar algún ejemplo para hacer todo esto con una sola variable, o bueno, con una sola función bivariada. Ya, entonces vámonos a las distribuciones condicionales. Vámonos a las distribuciones condicionales. Estas distribuciones condicionales tienen básicamente la intención de ver el comportamiento, ¿no? Estas distribuciones nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a entender, ¿no? A entender el comportamiento de una variable, cuando fijamos a otra, ¿no? Cuando fijamos a otra. Esto es muy parecido a lo que veíamos en probabilidad 1, bueno, en estadística 1 cuando se veía probabilidad, ¿no? Y esto de la condición finalmente es información, ¿no? Es información. En un ejemplo muy sencillo, uno podría pensar, ¿cómo será que la gente va a votar en las elecciones subnacionales? ¿No? ¿Cómo votaría la gente en las elecciones subnacionales
sin conocer los resultados de de las encuestas, ¿no? Para pensar si las encuestas influyen o no. Ahí hay una condición, digamos, ¿no? La gente que ha ido viendo las encuestas que salen en la prensa en estos días, de alguna manera uno podría pensar que están condicionados en base a las encuestas, ¿no? Sería interesante ver cuál es esa relación entre la información que nos da la encuesta y el momento en que yo decido votar, digamos. Tal vez tiene relación, tal vez no tiene relación. Las distribuciones condicionales tratan de ver eso, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, cómo se comportará, ¿no? Cómo se comportará los ingresos de las personas, ¿no? El ingreso de las personas con respecto a sus años de educación. ¿Será que algunos ganan más que otros dados ciertos años de educación? Podría ser una pregunta muy válida ahí. Voy a volver a abrir una base de datos que tengo sobre el tema, mientras, bueno, de forma paralela para mostrarles algunos ejemplos ahí, a ver si me dan un poquito de tiempo en esa parte. Pero nos va justamente a dar mucha desinformación, ¿no? Nos va a dar mucha información respecto al comportamiento de esas dos variables. Y cómo una puede estar afectando a la otra variable, ¿no? Que es un poco lo que también queremos entender, ¿no? Así que, a ver, si esta base de datos, a ver ahora. Ya, está funcionando. Acá tengo un programita que les voy a mostrar solamente por el tema de los gráficos, ¿no? Así que, y bueno, porque la base de datos es mucho más fácil manejarla acá por el momento. Vamos a pensar en una población muy sencilla. Vamos a pensar en las personas que tienen más de 20 años, ¿no? Voy a quedarme con las personas que tienen más de 20 años. Voy a quedarme con las personas que tienen más de 20 años. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo se relacionará la educación de las personas con sus ingresos laborales, ¿no? Con sus ingresos laborales. Para eso yo podría obtener un gráfico que cruce las dos variables, digamos, ¿no? Que cruce los ingresos de las personas versus su educación, ¿no? Versus sus años de escuela. Estoy haciendo el gráfico de estas dos variables. Va a tardar un poquito porque creo que, ahí está, ¿no? Son una cosa de 23.000 observaciones, ¿no? Para Bolivia el 2019, ¿no? Acá en este eje tenemos el ingreso laboral de las personas, ¿no? El ingreso laboral de las personas por mes, ¿no? 0 hasta 30.000 bolivianos, digamos, los más altos. Y tenemos los años de educación, ¿no? Los años de estudio. Desde 0 hasta más de 20, ¿no? Pensando en maestría o doctorado. Si nosotros pudiéramos agarrar alguna relación entre estos dos, podemos plantear una función bivariada de las dos variables, digamos, ¿no? Podemos plantear una función bivariada de las dos variables. Pareciera que hay alguna relación. Si ustedes notan, hay puntos más arriba, ¿no? Hay puntos un poco más altos, estos dos al menos, ¿no? Que tienen ingresos altos con educación alta, ¿no? Parecería que las variables están relacionadas, ¿no? Parecería que las variables están relacionadas. ¿Cómo funciona esta idea de las probabilidades condicionales, ¿no? Si yo estudio una sola variable, ¿no? Imagínense que voy a estudiar solamente la variable del ingreso laboral y puedo tratar de generar la curva, digamos, que define su función de probabilidad, digamos, ¿no? Esta es la forma de la curva de la función de densidad, ¿no? Es una aproximación al F, si quieren, pero la F es solamente del ingreso laboral. Esta es la F solamente del ingreso laboral, digamos, la F de X, que tiene esta forma, ¿no? Que tiene esta forma. Uno podría decir, es una normal, pero no es una normal por esta cola, digamos, no es una cola muy prolongada. ¿Qué nos dice este gráfico? Que la mayoría de las personas mayores de 20 años en Bolivia tienen algún ingreso muy cercano seguramente acá a los 3.000, 4.000 bolivianos, digamos. Ese es lo normal, digamos, ese es el promedio. Después, sí hay casos de personas, pero muy pocos casos, de personas que tienen ingresos mayores a 10.000 bolivianos, ¿no? Que están por acá.
Hasta ahí es un análisis completamente univariante. Estamos viendo solamente el ingreso laboral, ¿no? Yo quisiera plantearme cómo se comporta esta curva condicionado a los años de educación, ¿no? A los años de educación. Yo podría ahí condicionar de muchas formas, ¿no? Yo podría decir, bueno, quisiera comparar esta curva de ingresos para los que no han terminado secundaria, ¿no? O sea, para los que han terminado secundaria pero no tienen más educación que la secundaria, ¿no? Y compararla con los que han terminado secundaria y están están cursando la educación superior, digamos, como ustedes que ya están no sé, en segundo año, digamos, de una carrera, ¿no? Ya quisiera compararlos, digamos, ¿no? Para saber si hay algún tipo de relación, ¿no? Eso va a ser las probabilidades condicionales, ¿no? Entender una variable condicionando el resultado de otra. Entonces, para eso yo podría hacer algo muy sencillo acá. Le voy a decir acá al programita que lo mismo, digamos, ¿no? Me grafique el ingreso laboral, ¿no? Me grafique el ingreso laboral, siempre y cuando los años de estudio de las personas sean menores o iguales a 12, ¿no? 12 años de educación es colegio, y además, me grafique otro gráfico para los que están yendo más allá del colegio, ¿no? Más allá de la secundaria, ¿no? Los que están acumulando más de 12 años de educación, ¿no? Y entender si hay alguna diferencia, ¿no? Y ahí tengo las dos curvas, ¿no? Ahí tengo las dos curvas. Si fueran exactamente iguales estas curvas, podríamos pensar que no importa, ¿no? La educación no tiene ninguna relación con el ingreso laboral de las personas, ¿no? Con el ingreso de sus trabajos. Si fueran iguales. Y en ese escenario estaríamos diciendo que el ingreso es independiente de los años de estudio, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Vemos que las curvas son diferentes, ¿no? No se comportan del mismo modo, aunque se aproximan, digamos, tienen un nivel de solapamiento, digamos, ¿no? Pero, ¿no? Si notan ustedes, la variable, esta línea roja que está marcando la segunda condición, que son las personas con más de 12 años de educación, es decir, que ya están en alguna educación terciaria, ¿no? Post-secundaria, si quieren, ya sea universidad u otro grado, su ingreso es un poco más alto, digamos, ¿no? Como que se mueve el ingreso, ¿no? Hacia la derecha, mientras que la curva azul son los ingresos que están generando las personas que no, o sea, que han terminado el colegio, pero no han seguido más educación. En ambos casos, ¿no? Si es que uno entra a fondo a mirar estas curvas de acá, ¿no? Hay outliers, ¿no? Hay valores muy altos, ¿no? Hay personas que teniendo educación secundaria tienen ingresos de 20.000 bolivianos y un poquito más, digamos, ¿no? Ese es un caso. Pero llega hasta los 25.000, digamos, ese caso. Pocos casos, pero hay, ¿no? Sin embargo, para el caso de las personas con educación mayor a secundaria, hay pocas personas, pero que generan un ingreso mayor a 30.000 bolivianos, ¿no? 33.000 bolivianos por ahí, ¿no? Podríamos nosotros darle más condición, digamos, ¿no? No solamente quiero ver a los que han pasado la secundaria. ¿Qué tal si quiero ver si hay alguna relación con las personas que han terminado la universidad, ¿no? Mayor o igual a 17, ¿no? Si la licenciatura genera algún tipo de efecto en el ingreso laboral, ¿no? Le estoy incorporando universidad más, ¿no? Y ahí uno puede ver cómo estas curvas, igual, se va desplazando hacia la derecha, ¿no? Hemos incorporado esta nueva curva con el color medio verde. Y ahí vemos justamente que hay un leve desplazamiento, digamos, ¿no? Entre este rojo no es necesariamente, son todos los que han superado secundaria, el rojo, ¿no? Y el verde son todos los que han superado la licenciatura, ¿no? Y el azul vendría a ser los que han llegado hasta secundaria. Entonces, las lecturas cambian, digamos, y el comportamiento de las curvas igual es distinto. Y como son funciones en el fondo, ¿no? Podemos nosotros asignar alguna función estadística, las propiedades que éstas tienen también cambian, ¿no? Las propiedades que éstas tienen también cambian.
su valor esperado será otro, ¿no? Su varianza será otra. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar en el fondo, ¿no? Quisiera saber cuál es el promedio de este grupo, o la esperanza de este grupo, la esperanza de este grupo y la esperanza de este grupo, por ejemplo, ¿no? Y a eso le vamos a llamar nosotros las distribuciones condicionales, ¿no? Ver a una curva condicionando algo, ¿no? En este caso, en el gráfico, estoy viendo el comportamiento del ingreso laboral condicionado a que tiene 12 años o menos de educación, ¿no? Lo vamos a ver de esa forma. Entonces volveremos a nuestro programita para ver los... Esto lo voy a cerrar para que no consuma mucha memoria. Ya, ahora sí. Vamos a ver nuestra definición, ¿no? Nuestra definición en este caso. Definición. Voy a enumerar creo que al final. Entonces, definición, una distribución condicionada, ¿no? Una distribución condicional. Una distribución condicional se define como, igual, ¿no? Sucede lo mismo para el caso continuo y para el caso discreto. Vamos a ver caso discreto. Caso discreto. Vamos a ver el primer caso para lo discreto. Que en el caso discreto es algo que nosotros de alguna manera ya hemos visto, ¿no? De alguna manera ya hemos visto para el caso discreto, cuando hemos visto el tema de probabilidades. Pero lo podemos anotar de forma más explícita acá. Vamos a empezar a utilizar esta idea de, acá lo voy a poner, por decir X condicionado a Y, digamos, ¿no? X condicionado a Y, ¿no? La función de X condicionado a Y, la variable aleatoria de X condicionado, ¿no? La variable aleatoria de X condicionado a un valor de Y, digamos, ¿no? A un valor de Y o a la variable aleatoria de Y, digamos, ¿no? Lo podemos escribir de esta forma. Lo usual en este caso es que Y tome un valor en particular, un valor que nosotros definamos, ¿no? Y es la información, ¿no? Tenemos nueva información, entonces a partir de eso quiero saber qué está pasando con el X, ¿no? Quiero saber qué está pasando con el X. Con esta idea, ¿no? Con esta idea, ¿cómo obtenemos esta probabilidad condicional? Esta función de probabilidad condicional es bastante sencillo en este caso, es simplemente una fracción, ¿no? Es una fracción de la probabilidad, de la función de probabilidad conjunta x, y, perdón, de la función de probabilidad conjunta x, y respecto la probabilidad de y, ¿no? Respecto la probabilidad de y evaluada obviamente en y, ¿no? Lo voy a dejar simplemente como y, ¿no? Para encontrar la probabilidad conjunta en el caso discreto simplemente es las conjuntas la divido entre la marginal, ¿no? Fijando un valor de y en particular, ¿no? Fijando un valor de y en particular. Con el ejemplo esto va a quedar un poquito más claro, pero aquí lo importante es que la información nueva me está revelando un comportamiento nuevo para X, ¿no? Me está dando eso. Para el caso continuo, la figura es igual a algo similar, ¿no? Vamos a utilizar en este caso las Fs. F de Y, bueno, lo pondremos, empezaremos con la X. F de X condicionado a Y, ¿no? F de X condicionado a Y, que es lo mismo que F de X condicionado a Y, ¿no? F de X condicionado a Y. Para el caso continuo, cuando tengamos que ya la probabilidad condicionada de X dado Y, lo que tenemos que hacer simplemente es dividir la función conjunta entre la condición, en este caso Y.
Esta sería la distribución condicionada de x dado y. Y viceversa para y, ¿no? Y condicionado a x, todo se invierte. Y condicionado a x. Y acá en el denominador tendría x. Este es el caso de la distribución condicional de x dado y. Y esta es la función de distribución condicionada de y dado x, ¿no? La función de densidad de y dado x. En el caso de x vamos a tener, bueno, en el caso de cualquiera de estas, ¿no? De cualquiera de estos dos casos continuos, ¿no? En el caso continuo en particular, vamos a seguir teniendo una función que contenga ambas variables, el x y y, ¿no? El x y y. Pero ya cuando vayamos fijando valores para y o para x, en cualquiera de los dos casos, ya vamos a tener una función fijada exclusivamente para la variable aleatoria que estemos trabajando, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, tengo una función de x dado y, sin fijar el valor de y todavía, entonces voy a tener una función que tenga las dos variables, x y y, ¿no? Si yo decido ahí fijar para valores de y, ¿no? ¿Cómo se comportará esto cuando, por ejemplo, para y igual a 3, digamos, ¿no? Ya puedo tener una idea de cómo se comporta y voy a tener una sola función, voy a tener una función que solamente trabaje con la variable x, porque y ya va a estar parametrizada, digamos, no le voy a dar un valor para ver cómo se comporta la función. Entonces esto ya se va a dar un poco más en la práctica, pero de manera formal es esta la definición de ambas, ¿no? Estas funciones, ¿no? Estas funciones condicionales cumplen todas las propiedades de una función de probabilidad, ¿no? De una función de densidad o una función de probabilidad, ¿no? Probabilidad. Siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes sus propiedades. Y para ir mirando eso, por ejemplo, ¿no? Para ir mirando eso, yo les podría pedir ahí, por ejemplo, demostrar, ¿no? Demostrar que perdón. No. Demostrar que la integral, ¿no? La integral de esta función, ¿no? De esta f, cualquiera que tomemos, la xy, la yx, simplemente son letras al final, de x y y respecto x dado y. Ahora acá, si estamos trabajando con x dado y, la información es y, ¿no? Lo fijo es y, o la constante es y, si prefieren. Entonces la integral se mueve en el recorrido de x, porque x es el foco, x es la variable aleatoria, y es la información o lo que se fija, ¿no? La condición. Entonces acá la integral va sobre x, diferencial de x, ¿no? Lo único que cambia es que acá estoy condicionando con y. Demostrar que esto es igual a 1, ¿no? Demostrar que esto es igual a 1. Esa es una de las propiedades básicas, ¿no? Esta es una de las propiedades básicas de las funciones de probabilidad, ¿no? Que el integral en todo su recorrido es igual a 1. Hagamos la demostración rápidamente. Para hacer esta demostración van a ver que es muy sencillo con todo lo que ya hemos ido viendo. Esto de acá, la función f de x y, la voy a escribir en base a la definición. ¿Cuál es la definición? Arriba está la conjunta xy y abajo está la marginal de la condición, que en este caso es y, ¿no? Simplemente por definición es esto. Acá, cosa interesante es que
perdón, acá la integral es sobre x, ¿no? La integral es sobre x. Entonces, esa f de y que esté en el denominador, básicamente no importa, ¿no? Básicamente no importa. Y va a salirse como una constante cualquiera, ¿no? Se sale como una constante cualquiera. Y lo que se queda dentro de la integral es la integral en el recorrido de x, ¿no? En el recorrido de x, de la función conjunta x, y, diferencial x, ¿no? Eso es lo que queda, sacando el f de y. Pregunta ahí, ¿a qué es igual esa integral? Perdón, ahora sí. ¿A qué es igual esa integral de x de la función conjunta respecto de x? ¿A qué es igual ese valor? A f de y, ¿no? A la marginal de y. La función conjunta integrada en cualquier otra variable es la marginal de la otra variable, ¿no? La marginal de y. Lo que tengo arriba, finalmente esa integral va a resultar f de y en el denominador voy a tener f de y las f de y se van a simplificar y voy a tener 1, ¿no? Toda la información se va a volver 1. Entonces, la demostración de esto es bien sencilla. Han visto que podemos demostrar fácilmente que la función de distribución condicional finalmente es cumple la propiedad básica, ¿no? Esta de que la integral en todo su recorrido es igual a la unidad, ¿no? Integral en todo su recorrido es igual a la unidad. Ya, entonces ya tenemos la definición de la distribución condicional de xy. Ahora, para yx va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Para yx va a ser exactamente lo mismo. Otra propiedad importante será acá, recordando lo que habíamos visto la pasada clase, ¿no? Como una propiedad importante. ¿Qué sucede si x y, ¿no? ¿Qué sucede si x y y son variables independientes? ¿Qué sucede si x y y son independientes? ¿En qué se convertiría f de x dado y de la función x dado y, ¿no? ¿A qué sería igual esto? En presencia de independencia, ¿no? Y lo mismo en el caso inverso, ¿no? Y dado x, y dado x. ¿A qué sería igual estas si x y y son independientes? A ver, vayan tratando de igual demostrar qué sucede ahí en la presencia de independencia. Les voy a dar ahí unos 5 minutos para que vayan pensando cuál sería el resultado. Unos 5 minutos para que vayan pensando cuál sería el resultado, ¿no? A ver, vayan pensando ahí cuál sería el resultado en ambos casos. Perdón, en ambos casos, ¿cuál sería el resultado? Entonces, a ver, vayan resolviendo. 15 y 35 les consulto nuevamente.
¿Qué tal? A ver ahí, Gisela propone que para el primer caso, para f de x con dado y, es f de x, y para f de y dado x es simplemente f de y, ¿no? ¿Qué dice? Nah, eh, lo veremos ya nomás, porque sí, en realidad esta es una propiedad muy sencilla. Para probar esto, es simplemente recordar la definición de la distribución condicional. F de x condicionado y, por definición es siempre arriba la conjunta y abajo la condición, en este caso y, ¿no? La marginal de la condición, que es este caso y. Y por lo que habíamos visto en la anterior clase, si f de x y y son independientes, significa que yo la distribución conjunta la puedo escribir como un producto, ¿no? Como un producto de las marginales, como de f de x, f de y. Esto significa que las f de y se van y lo único que me queda acá es la f de x, ¿no? Esto por el principio de independencia, ¿no? Si son independientes las puedo separar, ¿no? Las puedo separar. Ya hemos verificado cómo podemos definir si son independientes o no. Un criterio era encontrar las marginales y ver si el producto coincidía con la conjunta, ¿no? En este caso, lo que estamos diciendo es que si en una condición existe independencia, y ahí está lo interesante en esto, ¿no? Si en una distribución conjunta, digamos, existe independencia, la condición básicamente no importa, ¿no? Estoy diciendo, ¿cómo se distribuirá x dado y? Como y es independiente de x, como y es independiente de x, y no va a influir en x. Por lo tanto, que yo observe x condicionado a y es exactamente lo mismo que yo observe simplemente a f de x, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo mismo va a suceder en el caso inverso, ¿no? De y condicional x, ¿no? De y condicional x, lo voy a poner acá para completar esa idea. Igual tendríamos la definición de la conjunta f de xy sobre f de x. Como son independientes, las puedo separar en producto. Y en este caso las f de x son las que se van cancelando entre ellas, ¿no? Son las que se van cancelando entre ellas. Y lo que tengo es f de y. Así que si son independientes, una no está alterando a la otra. Por lo tanto, la primera es la que de alguna manera se queda, digamos, ¿no? Es la que explica. En nuestros grafiquitos que hemos visto antes, si la educación hubiera sido independiente del ingreso, las curvas hubieran sido exactamente iguales, ¿no? Es decir, que condicionemos la educación no altera la forma de la curva del ingreso, ¿no? Si eso hubiera sido cierto, no se hubieran sido independientes la educación con el ingreso. Por como hemos visto preliminarmente las gráficas, no es cierto, ¿no? Existe algún tipo de relación, ¿no? No sabemos de qué tipo, pero existe algún tipo de relación entre esas dos variables. Y estas probabilidades condicionales nos van a ayudar justamente a mirar esto, ¿no? Y dado estas probabilidades condicionales, nosotros igual podemos obtener ciertas probabilidades o algunos otros valores, digamos, ¿no? Ya sea de lo que nosotros estemos estudiando, ¿no? Ya, esto es muy parecido a lo que hemos visto en probabilidad, ¿no? Cuando veíamos estadística 1. Es muy parecido. Y siguen teniendo las funciones que hemos visto, ¿no? Entonces, ya hemos visto las distribuciones conjuntas. Estas conjuntas habían tenido su función de distribución acumulada, su función de densidad. Las habíamos podido separar en marginales. Tenemos un criterio para independencia. Tenemos un criterio para sacar sus valores esperados. Tenemos un criterio para ver cómo una afecta a otra, pero en términos de una función, ¿no? Que le hemos llamado las funciones condicionales. Y lo último de este tema es entender o tener una medida que nos diga cuán fuerte es la relación entre estas variables, ¿no? Cuán fuerte es la relación entre estas variables, si existe o no existe relación, ¿no? Si existe o no existe relación.
Entonces, para eso vamos a ver lo que son las medidas de relación entre dos variables, ¿no? Las medidas de relación entre dos variables. Estas medidas nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a conocer, a conocer inicialmente, ¿no? O a conocer si dos variables están relacionadas, y nos permite saber si dos variables están relacionadas y nos permite saber la gravedad, bueno, más que gravedad, tal vez le podemos llamar la intensidad, ¿no? Nos permite saber la intensidad de la relación. A ver, incluso podemos ir un poquito más, podemos partirlo en dos partes, ¿no? Bueno, en tres partes. Lo primero es que nos van a ayudar a saber si están relacionadas o no. Si dos variables están relacionadas. Es lo primero que vamos a poder saber con estas medidas. ¿Están o no están relacionadas? Y nos permite saber el tipo de relación, ¿no? Nos va a permitir también saber el tipo de relación de estas dos variables. El tipo de relación. Cuando me refiero a tipo de relación, podemos saber si hay una relación directa o hay una relación inversa, ¿no? Si hay una relación directa o hay una relación inversa. Esto es de explicar, es relativamente sencillo, ¿no? Una relación directa significaría que cuando una variable aleatoria crece, la otra variable también crece. Es una relación directa. Una crece, la otra crece. Una decrece, la otra decrece. Y una relación inversa sería cuando una variable crece y la otra se comporta al otro lado, digamos. La otra decrece. Hay una relación inversa. Si una variable decrece, la otra empieza a crecer. Esa es una relación inversa. Entonces vamos a poder saber primero si están relacionadas. Vamos a ver y nos va a permitir saber el tipo de la relación, si es directa o inversa. Y también vamos a poder conocer y también, ¿no? Y también podemos saber la intensidad de la relación. También vamos a poder saber la intensidad de la relación. Intensidad en el sentido de, está bien, tienen relación, está bien, tienen una relación directa o inversa, pero ¿cuán fuerte es esa relación, ¿no? Si realmente una variable está casi condicionando a la otra, digamos, en su comportamiento, o tal vez el nivel de influencia es menor a ese, ¿no? Eso vamos a poder saber con estas medidas de relación, ¿no? El tipo, bueno, si están relacionadas, el tipo de relación y también la intensidad de la relación. Son esos tres aspectos que tenemos que tener en mente cuando hacemos eso, ¿no? Las más comunes, ¿no? Las más comunes, o bueno, las medidas convencionales le llamaremos, ¿no? Directamente las medidas son, vamos a ver dos medidas. La primera es la covarianza, ¿no? La primera es la covarianza. Esta medida nos ayuda a tener una aproximación a la relación entre dos variables. Esta se llama covarianza, ¿no? Nótese el término varianza como un término familiar a nosotros. Ahora estamos utilizando el co, ¿no? De covarianza. La covarianza, voy a poner acá, la covarianza. La vamos a denotar de esta forma. La covarianza entre la variable x, y, ¿no? La covarianza entre x, y es una medida absoluta, de relación. Es una medida absoluta de relación. Esta tiene la siguiente forma. La covarianza entre x, y no es nada más que un valor esperado. Es un valor esperado
del producto de x menos la esperanza de x, todo esto multiplicado por y multiplicado por menos la esperanza de y, ¿no? Esa es la forma de la esperanza, de la covarianza. En el fondo es una esperanza de un producto. ¿De qué producto? Del producto ¿no? X menos la esperanza de X, Y menos la esperanza de Y. Bueno, acá la Y es en mayúsculas. Si notan, ¿qué es esto? ¿Qué es X menos la esperanza de X? La distancia al promedio de X, ¿no? Es como la distancia de cada individuo a su promedio para la variable de X, multiplicado por la distancia de cada variable Y a su promedio. Esas distancias multiplicadas, ¿no? Esas distancias multiplicadas. El promedio de todas esas distancias multiplicadas es lo que le vamos a llamar una covarianza. Y esta es la covarianza entre la variable x, y. Podemos tal vez ir mirando algunas cosas interesantes de esto. La primera sería, por ejemplo, una alternativa, ¿no? Una alternativa a esta fórmula, una alternativa a esta fórmula, ¿no? Que vamos a llamar la versión corta, ¿no? La versión corta, para calcular la esperanza, perdón, la covarianza. Una alternativa a esta fórmula, que va a ser una versión más corta, es la siguiente. Covarianza de x, y se puede escribir finalmente como la esperanza, el valor esperado de xy, menos la esperanza del producto de las esperanzas. La esperanza de xy menos el producto de las esperanzas. Aquí le voy a poner un por más para que se vea bien, ¿no? La covarianza, esta es una fórmula más sencilla para obtener la covarianza, ¿no? Pongo esto porque, si se dan cuenta, esto ya lo podríamos calcular para nuestro ejemplo discreto, ¿no? En el ejemplo discreto ya teníamos todo esto, la esperanza de xy, y también teníamos la esperanza de x, y también teníamos la esperanza de y, ¿no? Si recuerdan, en nuestro ejemplo discreto, aquí está la esperanza de x, 1,69, aquí está la esperanza de y, 1,13, y aquí está la esperanza conjunta, xy. Entonces aquí fácilmente yo podría poner cuál será la covarianza entre x, y, ¿no? ¿Cuál será la covarianza entre x, y? Por definición va a ser la esperanza de xy menos el producto de la esperanza de x, que está aquí arriba, multiplicado por la esperanza de y, que es este 1,13, ¿no? Y la covarianza en este caso, ¿no? La covarianza había sido de 0,14, ¿no? La covarianza había sido de 0,14 en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio del caso discreto. Si seguimos la referencia, ¿no? Por eso estos términos son más sencillos de calcular que el de acá arriba, ¿no? Este es mucho más sencillo de calcular, el de aquí arriba. Una tarea para ustedes, ¿no? Una tarea igual, ¿no? No es una tarea evaluable, simplemente les estoy diciendo para que practiquen, ¿no? Demostrar lo anterior, ¿no? Demostrar lo anterior. Demostrar que si yo parto de esta ecuación, de la esperanza de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y, puedo llegar a esta forma. A la esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y. No puedo llegar a esta forma. En el fondo es operar simplemente, ¿no? X por menos y, exponencial menos e de x por y, e de x por e de y. Aplicar el operador de esperanza, recordar algunas propiedades del operador de esperanza que han visto en estadística 1. Recordar que la esperanza de x en el fondo es una constante, ya es un número, una vez que nosotros calculamos, ¿no? Como acá, ¿no? Acá la variable es 1, 2, 3, su probabilidad, pero cuando calculamos la esperanza, esa esperanza ya es un número, no es una constante.
Entonces la tengo que tratar como constante en algún punto cuando yo vaya tratando de mostrar esto. Y con eso, digamos, debería ser relativamente fácil demostrar esto, ¿no? Eso lo voy a dejar como tarea para que lo tengan. Eventualmente sería bueno que practiquen. Finalmente es un ejercicio bastante sencillo. La otra medida de interés, ¿no? La otra medida de interés, voy a poner, ¿no? Otra medida importante es la correlación. Es la correlación. La correlación entre X e Y, ¿no? Entre X e Y. Esta es una medida relativa, ¿no? La correlación es una medida relativa. Es una medida relativa que cumple la propiedad. La correlación cumple esta propiedad. La correlación la vamos a escribir así, ¿no? La correlación entre X, Y puede estar entre 0 y 1. Ese es el rango en que se mueve la correlación entre X y Y, ¿no? Ese es el rango en que se mueve la correlación entre X y Y. 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 0, ¿no? Entre menos 1 y 0. Ahí se mueve la correlación. Esta es una medida relativa, ¿no? Ya no es una medida absoluta. La covarianza era una medida absoluta, es decir, que podía ser un número muy grande o muy pequeño, pero finalmente era una medida absoluta. No tenía un dominio, digamos, ¿no? Donde moverse. En cambio, la correlación sí tiene ese piso, digamos, ¿no? Y se mueve entre menos 1 y 1, ¿no? Se mueve entre menos 1 y 1. Podemos mirar aquí algunas cosas, ¿no? Podemos mirar aquí algunas cosas muy sencillas. La definición, ¿no? Acá, esta se define como la correlación entre la variable X y Y no es nada más que, vamos a utilizar la covarianza entre X y Y. Es decir, que cuando les pidamos o les pida encontrar la correlación, tienen que encontrar la covarianza. Para encontrar la covarianza, tienen que encontrar la esperanza de XY y la esperanza de X por la esperanza de Y. Y la correlación es la covarianza de XY dividido, ¿no? Dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de X multiplicado la varianza de Y. Utilizando otra notación tal vez más usual para algunos, sería la covarianza de XY dividido sigma de X por sigma de Y, ¿no? Por sigma de Y. Si recuerdan, las varianzas, la raíz cuadrada de la varianza se llamaban desviaciones estándar, ¿no? Y normalmente las podíamos denotar con la letra sigma. Entonces la correlación no había sido nada más que la covarianza entre X y Y dividido entre sus desviaciones estándar, entre el producto de las desviaciones estándar de X y Y. ¿No? La raíz cuadrada de X, de la varianza de X o la raíz cuadrada de la varianza de Y es finalmente esa desviación estándar, ¿no? Ese sigma de X y ese sigma de Y. La lectura, ¿no? La lectura de esto, ¿no? Que sería ya la última parte de esto. Tanto, ¿no? Hemos dicho que nos dicen si están relacionadas o no, ¿no? Si están relacionadas o no. Podemos decir, ¿no? Si la covarianza, ¿no? Si la covarianza, lo voy a dejar así, ¿ya? Si la covarianza XY
o la correlación XY son distintas de 0, ¿no? Si son distintas de 0, podemos afirmar que existe relación, ¿no? Primer criterio, ¿no? Voy a poner ahí. Si la covarianza o la correlación son distintas de 0, podemos afirmar que existe relación. Primer criterio. Segundo criterio, ¿no? Si, voy a poner acá, si la covarianza entre X y Y es mayor a 0, si la covarianza de X y es mayor a 0, es decir, es positiva, o la correlación, lo mismo va a pasar con la correlación, o la correlación de X y Y es mayor a 0, la relación, ¿no? La relación entre X e Y es directa, ¿no? La relación entre estas dos es directa. Es decir, una crece cuando la otra crece, ¿no? Es a mayor educación, mayor ingreso, digamos, ¿no? Mayor educación, mayor ingreso. La relación entre las dos es directa. El otro caso será si la covarianza es negativa, es decir, es menor a 0, y la correlación también es menor a 0, es decir, también es negativa, la relación entre X y Y es inversa, ¿no? Es inversa. ¿Qué es inversa? Que mientras una crece, la otra decrece, digamos, ¿no? Mientras una crece, la otra decrece. Mientras una variable crece, la otra decrece. La covarianza llega hasta ahí, digamos, ¿no? La covarianza tiene esa relación con la correlación en esos 3 puntos, ¿no? La intensidad, que era lo último, ¿no? La intensidad de la dirección, ¿no? De la dirección de la relación, ¿no? Note, la dirección es directa o inversa, digamos, ¿no? Es directa o inversa. La intensidad de la dirección de la relación nos la da la correlación, nos la da la correlación entre X y Y, ¿no? Nos la da la correlación entre X y Y. Mientras más cercana a 1, ¿no? Mientras más cercana a 1, la relación directa es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Hay una relación directa, ¿no? Hay como que una especie de causa-efecto, digamos, ¿no? Entonces ahí yo podría decir, si la correlación entre X y Y se aproxima al 1, ¿no? La relación directa es más fuerte. La otra versión será si la correlación entre X y Y se acerca a menos 1, ¿no? Si la correlación ahora se acerca al menos 1, la relación indirecta, ¿no? O la relación, perdón, no indirecta, la relación inversa es mucho más fuerte. Mientras otro crece, otro decrece, digamos, ¿no? En ambos polos, menos 1 y 1, nos están insinuando que existe una relación muy fuerte entre estas variables, ya sea de forma directa o de forma inversa. Y lo último, antes de ir cerrando, igual con la covarianza, ¿no? De la correlación, ¿no? Si la correlación entre X y Y se acerca al 0, ¿no? Se acerca al 0 por cualquier lado, ¿no? Ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿no? Se acerca al 0. La correlación, no la covarianza. La covarianza a veces es engañosa por el término de los valores absolutos, ¿no? Pero si la correlación es bastante cercana al 0, digamos, 0.01, 0.003, digamos, ¿no? Si la correlación se acerca bastante al 0, podemos decir que las variables, ¿no? Que las variables
no están relacionadas, ¿no? No están relacionadas. No hay una relación, no están relacionadas. Podría llamarle cuasi independencia, ¿no? Cuasi independencia. Aunque esto no es tan cierto, ¿no? Esto de cuasi independencia, o sea, podemos concluir que son independientes, no, ¿no? Vamos a llamarle cuasi independencia porque a veces sí y a veces no podemos concluir eso. Nuestro criterio de independencia para nosotros es cuando las variables aleatorias, cuando la función conjunta se pueda separar como las funciones marginales, como el producto de sus marginales. Esa es la definición de independencia para nosotros. Algo que nos puede tratar de dar una señal de que son independientes podría ser si la correlación es bastante cercana a cero, ¿no? No es algo estricto, porque puede suceder algo, un caso muy extremo ahí, digamos, ¿no? Porque la correlación, ¿no? La correlación mide principalmente relaciones lineales, ¿no? Y esto es bien importante. La correlación mide relaciones lineales. Es como si la otra crece, la otra crece, si la otra baja, si una crece, la otra decrece, digamos. Finalmente estamos viendo como la pendiente de una recta, digamos. La covarianza trata de un poquito de rescatar eso, digamos, la dirección, ¿no? Crece, no crece, o crece y decrece. Y eso es una relación lineal, ¿no? Es una relación lineal. Podría existir una relación no lineal, ¿no? Entre las variables x y y. O sea, podríamos tener una correlación de cero, pero las variables tienen algún tipo de relación no lineal muy fuerte, ¿no? Y no ser independientes, por lo tanto, ¿no? Así que por eso pongo ahí entre comillas cuasi independencia y con el recordatorio de que la correlación mide principalmente relaciones lineales. Ya, entonces ya estamos casi sobre la hora. Con esto terminamos en realidad este tema que ha sido bien cortito, si se dan cuenta. Y para motivar en realidad y que practiquen, les voy a dejar un ejercicio en el Classroom bastante completo con esto. Para que vayan revisando los apuntes, vayan revisando algunos ejercicios. Y igual les voy a tratar de dar el tiempo hasta el día martes para que vayan presentando eso. Y en base a la cantidad de gente que vaya respondiendo, vamos a ver si es necesario hacer algún ejercicio de esto. ¿Ya? Vamos a ver si es necesario hacer algún ejercicio de esto. No estoy muy seguro. Sé que la materia tiene auxiliar, ¿no? Con el auxiliar deberían ir viendo los ejercicios. Si no, no me han dicho nada todavía de la carrera de estadística respecto al auxiliar. Entonces, hasta que no aparezca el auxiliar, podemos ver de repasar algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver de repasar algunos ejercicios. Pero la parte teórica de avance ya la tendríamos hasta acá, ¿no? Así que el día lunes vamos a iniciar voy a iniciar preguntándoles si tienen alguna duda al respecto de esto. Perdón, lunes y miércoles son nuestras clases, me he confundido. El lunes les voy a preguntar si tienen alguna duda en particular para repasar y si no, nos vamos al siguiente tema, ¿no? Que ya va a abrir toda la puerta para toda la materia en realidad, ¿no? Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta hasta acá. Sé que estamos sobre la hora, pero solamente para asegurarme si alguien tiene alguna consulta y si no, ir cerrando la grabación y también la sesión. Disculpe, Licen, de las dos definiciones que nos dio de varianza, o sea, son mismas expresadas de diferente manera o son dos definiciones diferentes? Son dos definiciones diferentes, ¿no? La primera, la covarianza, está en términos absolutos. Ahora, la correlación está en función de la covarianza, solo que tiene este término del denominador, que lo que hace es que esta se vuelve una medida relativa. Por eso la correlación se mueve entre -1 y 1, ¿no? Se mueve entre -1 y 1. Capaz que en la siguiente clase podemos ver un teorema detrás de esta para ir cerrando esto, que es cuando X y ¿qué pasa con la correlación y la covarianza cuando X y Y son independientes, por ejemplo, ¿no? Eso nos faltaría tal vez mirar, pero la inversa no se cumple, ¿no? Si la correlación es cero, no significa que existe independencia, eso no se cumple, pero sí la primera ida, ¿no? La independencia hacia la correlación o covarianza igual a cero.
Sí, son medidas distintas, ¿no? Son muy similares en la forma de construcción, ¿no? Una depende de la otra, pero sí son medidas distintas, ¿no? Ya, dale, dale, Daniel. Sí, 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 les voy a subir en el Classroom una tarea para que vayan practicando esto. Y en base a su avance y en base a ver los que me manden, voy a ver de hacer algunos ejercicios de la siguiente clase. Ya, perfecto, entonces, si no hay más consultas, nadie. Ya, entonces, tal vez sé que tienen clases ahora y nos vemos entonces el día lunes. Más tarde les pongo en el Classroom la tarea. Eh, Trátenla de resolver, ¿no? Sé que hay muchos medios para responder una tarea, podemos buscar, no sé, en internet, pero trátenla de resolver ustedes, es la única sugerencia. Ya, nos vemos, chao a todos. Chao, chao a todos.